Hace algunos días vi otra vez Higurashi Gizotsu. Si vieron mi video final hablando de la temporada, le di una opinión negativa a la serie. El final no me fue tan satisfactorio como para hacer ahora sí el final de Higurashi. La historia pierde su rumbo al paso de los capítulos y ya al final hace lo que hace. Los personajes cada vez se vuelven irrelevantes y entre muchas cosas más. Al paso de los días, semanas, meses, años, ya no sé la mera verdad, pensé que exageré un poco con la serie. Veía comentarios, publicaciones donde elogiaban Sotsu como la mejor historia que se ha hecho de Higurashi. También leía comentarios de que Satoko era como villana la mejor que ha tenido la serie. Así que, como dije antes, le di una segunda visita a Sotsu y, bueno, mi opinión sigue igual. Les juro, la pude terminar, pero la serie es pésima. En este video no vengo a hacer una opinión negativa de Sotsu, sino una retrospectiva. Su inicio, producción, qué hizo Rokishi 07 con esta producción y también qué hizo con la historia, porque esto ya no es tanto que ver con Higurashi. También teniendo problemas de guión y que también están ahí creando conexiones que al final no llevan de ningún lado para otro. Y bueno, también tenemos que hablar sobre esta gran filtración que hubo durante su emisión. Así que bienvenidos a este video de una retrospectiva de una de las series que quizás fue muy polémica únicamente en su comunidad. Antes de que empiece, se estarán preguntando, ¿por qué no hablo de Higurashi Go si es la misma historia? Y bueno, la respuesta es fácil. Higurashi Go es superior a Sotsu. Es muy bueno, pero a secas. Como ustedes saben, Go inicialmente fue anunciado como una nueva adaptación de los arcos principales, incluso cuando fue la Anime Japón 2020, donde se habló y se mostró el primer tráiler de Higurashi. Bueno, en su momento fue conocido como Higurashi 2020, ya saben, era una nueva adaptación de la historia conocida. Nunca se mencionó de una nueva historia. Obviamente ya sabemos lo que pasó, la serie se retrasó de verano 2020 al otoño del mismo. Hubo quejas por el diseño de personajes hechos por Akio Watanabe, que es conocido por haber trabajado en Monogatari, Grisaya y The God Only Knows. Y bueno, obviamente sobre la polémica del capítulo 2, que hizo un parteaguas en cómo tratar de ver esta nueva historia que Rokishi 07 había escrito. La razón de pasar a hacer una nueva adaptación a una nueva historia era para tener un impacto con Higurashi tal como lo hizo en 2006. Obviamente se preocupó de que la gente nueva se confunda y se tenga que preguntar, tengo que ver las temporadas pasadas para entender esto. Así que con el guión que escribió Rokishi 07 no era necesario que tengas que ver las temporadas pasadas u otros trabajos para así poder entender la temporada de Go. Por ahora. Con la polémica del capítulo 2, la gente empezó a alzar la ceja y preguntarse qué carajos es esto. La comunidad se dividió, unos se quejaban, otros estaban decepcionados y otros estaban sacados de onda. La gente se quejaba no porque esto sea una secuela, sino que habría arruinado los giros de trama de las temporadas 2006 y Kai para las personas nuevas. En tan solo un minuto ya sabías el contexto de la verdadera historia de Higurashi, y eso perdía la magia, incluso el interés de que no veas las temporadas pasadas. Con este furor y con estas polémicas y controversias, como pasa siempre en internet, la gente le dio igual al paso de las semanas. A pesar de la polémica que hizo con el capítulo 2, la temporada de Go fue muy interesante. Estamos viendo una secuela de lo que sucedió en Higurashi Kai, algo que quizás la gente esperaba, otras no, pero era muy interesante el cómo Ryukishi 07 había expandido la historia. A medida que avanzaba en la historia era muy interesante, los capítulos cada vez se ponían más interesantes porque estábamos viendo cosas nuevas. Estábamos viendo los mismos arcos de preguntas que vimos en Higurashi 2006, pero fusionados con sus propios arcos de respuestas. Algo que también fue más interesante es que terminaban de una forma muy distinta a lo que esperábamos y a lo que también hemos visto anteriormente. Nos dábamos cuenta que Takano no era la villana y todos estábamos, ¿quién mierda era la villana? Todo apuntaba a que era Federine, gracias a que una misteriosa silueta que aparecía en el opening tenía la misma apariencia. Incluso durante ese momento se dio la teoría de que esta sí es Federine, o incluso una nueva ente que ha aparecido en Umineko.
Todo era medianamente intrigante e interesante. Esto posiblemente hubiera sido una joya hasta que llegó Satoko Washigen. Como dije, Go es bueno, a secas. Pero al llegar el arco Satoko Washigen, ese a secas se va a mediocre. Mi aventura con Satoko Washigen es bastante mala. A decir verdad, es el arco más aburrido que he visto de Higurashi. Y que también empezamos a ver que las ideas, o mejor dicho, los planes de Rokishi 07 para esta nueva historia se van para un tubo y ya está sacando lo que quiera para hacer más interesante la historia. Como dije al inicio del video, Rokishi 07 tenía el plan de hacer una nueva historia para que la gente nueva tampoco se tenga que rascar la cabeza y tenga que empezar a leer las temporadas pasadas de Higurashi y también Umineko, Ciconia o los proyectos que ha hecho anteriormente. En esta ocasión, en este arco de Satoko Washigen, Rokishi 07 parece que se le olvidó y empezó a hacer referencias a personajes que hemos visto en Umineko y también a Ciconia, ya sea obviamente el tan mencionado personaje Beer, que se menciona 2 veces en Higurashi Go y en Higurashi Sotsu. Mucha gente se rascó la cabeza, tengo que verlo y para entender todo esto. Y la gente respondía que sí tienes que leerlo porque puede ser relevante para las temporadas que siguen. Esto otra vez empezó a hacer polémica nuevamente en la misma comunidad de Higurashi, que porque está empezando a crear cosas de la nada para hacer misterio. Justamente el claro ejemplo es Ewa. Como ustedes saben, desde un principio se estaba dando la especulación de que era Federine por la apariencia y que obviamente cuando se reveló tenía la misma apariencia e incluso usaba la misma pose que veíamos de Federine. Obviamente aquí de la nada el nombre Ewa salió de Satoko porque pues nunca supo cómo llamarla y pues ahí nació. Obviamente aquí había una media esperanza, quizás estábamos viendo el origen de Federine como nombre y también el Lambda Delta, porque ya saben que con todo el caso de que Satoko también es Looper, pues ahí se está sacando las ideas de que estamos viendo la precuela de Umineko, o una precuela Ciconia o muchas cosas más. Y bueno, a decir ahora la gente estaba diciendo, bueno, Sotsu, veremos muchos caos, veremos que será como precuela y que también dará inicio a lo que se llamaba la adaptación de Umineko a anime, que en esos momentos se estaba especulando de que Umineko iba a tener una nueva adaptación, ya porque se había programado, creo que se había ahí registrado una página web con el nombre de Umineko Movie, y que pues ahí se empezó a decir, oh Dios mío, es un gran proyecto para las adaptaciones de Rokishi, pero que al final no hubo nada relevante e incluso la página web de Umineko Movie creo que ya no existe, ya está desaparecida. Como voy a decir anteriormente, no vengo aquí a hablar de Satoko Washigen. Esto sí sirve como una precuela y un prólogo para Higurashi Sotsu. Estas son las palabras que se repetían en las opiniones finales de las personas que han visto Higurashi Sotsu. Hoy en día, Sotsu sigue dando de qué hablar, pero no narrativamente, sino si fue malo o si fue bueno. La gente empezó a intentar ver Sotsu de diferentes maneras, ya sea metafóricamente o si sirve para una burla de la industria del anime o de sí misma. Esto lo digo porque este es el nuevo argumento de que se está hablando para poder entender Sotsu y así verlo como una obra maestra metafórica de la industria del anime. Mayormente en las opiniones de Sotsu se quejan del desarrollo como villana de Satoko y el relleno que lleva la serie. Como ustedes saben, Sotsu no es un nuevo mundo que nos va a dar respuestas de los mundos que hemos visto en Higurashi Go, sino es una perspectiva. Higurashi Go se encarga de la perspectiva de Keiichi y Rika, y Sotsu se encarga de Satoko y Ewa. Pero lastimosamente Sotsu no hace un buen trabajo en dar las respuestas de lo sucedido en Go. Les juro, Sotsu es como ver una versión extendida de Higurashi Go. Y es una historia de perspectivas, no se debe de sentir así. Es algo raro que Rokishi no hizo un trabajo decente en hacer esta historia de perspectivas. Incluso él ha hecho una, y es Watanaga Shigen y Meakan Shigen, arcos que hemos visto en Higurashi 2006.
Una historia donde vemos la perspectiva de Keiichi y obviamente cómo se adentra al misterio de Hinamizawa, y la otra vemos la perspectiva de Shion, dos mundos diferentes. Justamente cuando vi la serie del 2006 y bueno, también para hacer este video, solo encontré de los 6 capítulos que duran Meakan Shingen 12 minutos del material que vimos en Watanaga Shigen, y bueno, obviamente así para poder conectar las dos historias que hemos visto en Watanaga Shigen y Meakan Shigen. En cambio en Sotsu fueron 1 hora y 26 minutos del mismo contenido que vemos de Higurashi Go, para así poder conectar la historia y que sepas que estás viendo una perspectiva, casi la cuarta parte de lo que dura la temporada general de Sotsu. Como mencioné, otro de los puntos más negativos de la serie es Satoko. Satoko es una de las villanas principales de Higurashi Go y Sotsu. Lastimosamente, el origen como villana fue muy criticado. Una niña que no le gusta estudiar, que ella misma se alejó, fingió que estaba bien sola, que fue obligada a ir a una escuela, que no necesitaba la ayuda de Rika, y al final le echa culpa a Rika por todo lo que sufrió, haciendo matar a sus amigos una y otra vez para que Rika acepte quedarse en Hinamizawa para siempre con ella. Suena absurdo lo que dije, pero así es como se le describe a Satoko. Y no les miento, los motivos de Satoko como villana son bastante flojos. Incluso Rukishi en una de sus entrevistas comentó que la razón por la cual Satoko odia estudiar es porque él también odia estudiar, y que también quería que nosotros, los espectadores, que también somos jóvenes entre comillas, nos identificáramos con ella. Sí, así es como él dijo. Es medianamente imposible que podamos defender las acciones de Satoko como Rukishi07 nos lo mostró en el guion que hizo para el anime. Incluso en la adaptación de manga Higurashi Meguri, un manga supervisado por Rukishi07 en la historia y que también está apoyando haciendo la historia, desarrolló mejor a Satoko y mostró razones por la cual ella se convertiría en villana, y es porque Ewa la está manipulando desde un principio, mostrando mundos y que sus seres queridos, Satoshi y Rika, mueren por accidentes que ella hace. En cambio en el anime se muestra a una Satoko egoísta y que gracias al poder que Ewa le dio, va a hacer bucles para que Rika aprenda que no puede quedarse en Santa Lucía y que se tenga que quedar para siempre en Hinamizawa, sacrificando a sus otros amigos por solo una persona. Obviamente el manga todavía no llega al punto de lo que hemos visto en Sotsu, pero con esto visto y sabemos suficiente que los motivos de Satoko para lupear es por el bien de las únicas personas que ama. Y sí, en el manga Satoko acepta amar a Rika, cosa que en el anime parece que quiere pero a la vez no quiere, y al final nunca sabemos a qué términos se llega. Estos dos puntos que mencioné anteriormente son quizás los más problemáticos, ya que en sí estamos viendo el desarrollo de principio a fin en Higurashi Sotsu, y la mera verdad, cuando estás viendo la serie, al final no te lleva a ningún lado. Incluso podría admitirte bastante que si quieres ver lo que sigue después de lo que vimos en Higurashi Go, te recomendaría que incluso vieras los últimos 2 capítulos de Tatagaki Shigen y vieras el arco final, ya que ahí donde se muestra la magia, donde literalmente estamos viendo cosas muy importantes y que cada momento tiene un dato importante que nos quieren contar y que va a ser un poquito relevante en los capítulos restantes de la serie. Y eso es algo malo. Ahí llegamos al punto en por la cual la gente se queja de que Higurashi Sotsu es más relleno que historia nueva, y eso nos hace sentir que los 2 arcos y la mitad de Tatagaki Shigen no valga la pena verlos, y si los vas a ver sería para el festín de sangre. Como ustedes saben, en Oniakan Shingen tenemos la mítica escena de Rena persiguiendo a Rina. En Wataka Shingen tenemos la escena de Mion tirando a Rika al baño, que lastimosamente esa escena no se puede ver con tensión ni con miedo, sino que a la vez da risa. Por alguna extraña razón, no conozco a una persona que le haya dado miedo el ver esa escena, y si es así, pues no sé, la verdad. Incluso admito bastante, sí da miedo el que te caigas en ese tipo de baños, ya que esos baños se conectan directamente a un pozo. Y pues sí, imagínate, te caes, ya te quedas atrapado. Pero lastimosamente esa escena no se muestra la tensión ni el miedo. También da un poco de risa el cómo exageran bastante con los gestos. Esto se ve casi más o menos que están copiando la fórmula que hizo Studios Dean con Higurashi 2006, que siempre vimos escenas con caras tan exageradas que no sabemos si es para reír o para tener miedo. Y bueno,
Tatariaka Shigen lastimosamente no tiene una escena que sea de bastante gore. Y bueno, como dije, los últimos dos capítulos, cuando ya se empiezan a mover los hilos y ya se empiezan a mover como cosas más interesantes, es donde se muestra el gore. Pero la primera mitad de Tatariaka Shigen no es nada interesante ni entretenido. Incluso es muy aburrido porque no muestra nada. Es vacío. No es como que si no ves estos capítulos no pierdes de nada importante. Como dije, los últimos dos capítulos son los medios más importantes porque vemos que Satoko cambia de parecer y ya no quiere matar a la gente. ¿Por qué? Pues porque sí. De ahí obviamente vemos lo que es este giro inesperado, entre muchas comillas, donde Ewa dice que la manipuló para hacer estas cosas. Vemos que se hizo un nuevo ente, un doble de Satoko, y empieza a apoderarse del cuerpo, mata a ciertas personas. Y de ahí empezamos a ver lo que sucedió en Nekodama Shigen y ya vemos el final de Sotsu. Un final que es feliz, a decir verdad, no nos podemos a venir aquí a hacer edgys y decir no, me gustaría un final malo, que todos mueran y que nadie sea feliz. Pero hay que admitirlo, el final es feliz, todos viven, todos ya están en sus propios caminos y está bien. Quizás si tú ves este final, lo sientes muy satisfactorio, pero cuando tú ves la espalda y ves todo el desmadre que ocurrió, sientes que queda raro. Y es por eso que la gente se está ahí como que sacando de onda y que el final no es tan satisfactorio. Y me incluyo bastante, la mera verdad, con todas las cosas, y al paso de los capítulos me estaba quejando de tanta cosa que no tenía sentido y que perdía muchas cosas. No lo sentía tan satisfactorio. Obviamente me sentí feliz de que todos los personajes que he amado y de que vi desde la primera temporada son felices, ya están grandes, cada quien se fue en su camino. Satoshi ya despertó. Era bastante bonito. Y también vuelve la cantante y compositora Eiko Shimamiya, que cantó el primer opening de Higurashi del 2006. Y cantó quizás la canción más conocida de toda la franquicia, You, para darle casi un digno cierre a esta serie. Y lastimosamente terminó como un desastre con toda la temporada que hemos visto de Higurashi Sotsu. Higurashi Sotsu fue un desastre, hay que admitirlo bastante. Esta temporada fue la más floja de la que hemos visto durante todas estas temporadas que nos dieron como anime de Higurashi. Un guión flojo, la comunidad se dio a más no poder, incluso se volvió muy tóxica, también teniendo problemas de producción que, a decir verdad, es algo tan interesante y tan impactante, y es la primera vez que veo que a una productora se filtran 6 capítulos de anime. O sea, es algo tan increíble que 6 capítulos, que es literalmente casi la mitad de la serie que dura, se les haya filtrado. Fueron como más de 70 imágenes que se filtraron de todo el arco de Tatariaka Shingen y 2 capítulos de Watankan Shingen. Es que es un chingo, o sea, es incluso son cosas que si tú recuerdas, es algo que no te crees bastante. O sea, como mierdas se les han filtrado 6 capítulos. Obviamente con esto se le hicieron un comunicado hablando y diciendo de que piden disculpas por las filtraciones y que ya están ahí buscando a las personas que están ahí difundiéndolas, y que también buscando al responsable de las filtraciones. Obviamente la gente concluyó de que fue un ex empleado de Passione que se enojó y las filtró, o que pues, literalmente alguien exterior de Estados Unidos, de Latinoamérica o incluso de Japón hackeó ahí una computadora y las filtró. Se hizo muchas teorías, incluso fue lo más interesante que incluso el anime, que obviamente querían saber quién era el culpable. Al final no se supo si descubrieron al culpable, lo metieron a la cárcel, terminó en el limbo. Esto obviamente, como dije en una parte del video, también la comunidad se dividió bastante, no de una forma buena, sino que de una forma tóxica, llegando a un punto en la cual la gente que quería defender Sotsu no tenía argumentos bastante sólidos o incluso con sentido, llegando al punto de que la gente andaba describiendo a Satoko que sufría estrés postraumático y que todo lo que las formas de cómo actuaba en Sotsu eran las fases de ellas, y la mera verdad, si tú veías la serie no tenía sentido, e incluso para una persona que estudia psicología o incluso sabe un poco de ese tema, no captas de dónde sacaron la idea de que sufre estrés postraumático.
Y bueno, obviamente eso no es lo único que hizo que la gente se dividiera y se volviera tóxica, sino que obviamente la gente que defendía o la gente que se quejaba de Higurashi porque era malo o por otra cosa, pues ahí se empezaban a mentar la madre. Y lastimosamente de esta bella comunidad que siempre se hablaba de las teorías y de lo bello que era Higurashi, a pesar de que se veía medio culero como lo que hizo Studios Dean, la gente estaba enamorada, estaba muy fascinada, le interesaba bastante las cosas. Pero pues una cosa lleva a la otra y gracias a Rukishi 07 arruinó lo que es la comunidad y se volvió media tóxica. Y no es algo que se puede esconder, es algo que se tiene que admitir bastante, incluso grupos, incluso en Reddit, incluso en Twitter también, entre unas cuantas cosas. Se ha hecho bastante raro, decir verdad. Obviamente tenemos que hablar de Rukishi 07, que es el que hizo la historia de Higurashi Goisotsu. Es algo tan raro, incluso decepcionante, e incluso algo ya fastidioso la forma de cómo quiere crear la historia. Muchas entrevistas que se le han hecho durante la emisión de Higurashi Goisotsu, siempre decía, mejor dicho, que quería refrescar la historia, que quería que la gente nueva se sienta, sería la pregunta, no tan desconocida del tema. O como dije al principio, creó la historia para que la gente nueva no se confunda y que no tenga la necesidad de ver Higurashi 2006 y en adelante, incluso Mineko, Sikonia y otras cosas. Pero lastimosamente cuando inició Satoko Bashigen empezó a hacer referencias a Umineko y a Sikonia, incluso un personaje de Umineko aparece, no me acuerdo el nombre, pero espero que mi yo del futuro esté sacando ahí una foto y el nombre. Es algo bastante raro e incluso la gente que le estaba preguntando si necesitaba ver Umineko y Sikonia siempre recomendaba que si vieras Umineko y Sikonia para que si en el futuro Rikishi 07 saque más relevancia, más referencias o incluso ya una conexión pegada sí o sí confirmada por él, no te pierdas tanto. Lastimosamente, como vieron en mi edición de video, nunca fue relevante. En mi humilde opinión, con esos temas de conexión de Rikishi 07 al estar ahí referenciando a Sikonia y haciendo ahí indirectas a lo que se ve en un Mineko, se ve casi una forma de marketing para que la gente juegue o lea Umineko y Sikonia, ya que a decir verdad, si tú intentas hacer como conocimiento de Umineko y Sikonia, son pedos, o sea, hay que admitirlo bastante. Leer Umineko es un pedote enorme. Y Sikonia, pues al final es Sikonia. La verdad es una historia interesante, pero que no ha tenido mucho impacto. Es casi lo que yo opino bastante a lo que Ryukishi intenta hacer, como un marketing para que la gente compre Umineko y Sikonia, para que intenta entender lo que ve y a la vez hace una contradicción a lo que ha dicho en muchas entrevistas. Algún punto a favor que le puedo sacar a Rikishi 07 es que en la última Cross Talk que se hizo alrededor de octubre, noviembre, admitió bastante que la historia que hizo con Higurashi Goisotsu y también el medio desarrollo que hizo con Satoko no le agradó bastante, pero lastimosamente ya cuando empezó a pensar en los cambios, ya era demasiado tarde porque ya entregó el guión a Passione para que lo adaptara al anime. Cosa que es algo bastante raro, a decir verdad, que Rikishi 07 jamás estuvo dentro de la producción del anime. Solo entregó el guión, se alejó de Passione y que ellos hagan lo que hagan. Algo que en cierta parte está mal porque en entrevistas con el director Kenichiro Watanabe, que al parecer fue el único que hizo entrevistas dentro de Passione en relación a Higurashi, no tuvieron tanto conocimiento de Higurashi en historia, sino que ellos ya sabían del impacto que hizo Higurashi en su momento, pero obviamente dentro, como era la historia, como eran los personajes, no sabían en absoluto. Y aquí llega el caso en la cual se siente un poco que en Higurashi Sotsu y también en medias partes en Higurashi Go intentaron copiar un poco a Studios Dean con ese impacto de hacer escenas de terror y que obviamente el sobreexagerar las caras para que sientas el miedo, el pánico, la tensión de toda la situación quede bastante flojo. Y a decir verdad, mucha gente se ha quejado de que Higurashi Goisotsu no se siente el miedo como se vio en Studios Dean 2006 y Higurashi Kai, cosa que pues es entendible la mera verdad porque no supieron el camino exacto para crear este Higurashi Goisotsu. En cambio de que Rikishi se alejó y ya, o sea, es algo que pues para qué se aleja, o sea, la mera verdad.
Con, con esto, obviamente, tengo uno de los errores de continuidad. Como ustedes saben, en Higurashi Go, justamente en el arco de Satoko Washigen, hay una parte en la cual cuando Satoko y los demás van a Hinamizawa nuevamente, ya cuando están grandes, hay una parte en la cual Satoko va a su antigua casa, donde vivía con Rika, y la casa está destruida, no existe, y esto ocurrió por un momento de invierno, la cual cayó por una tormenta y todo esto. Y en Higurashi Sotsu aparece como si nada. Ahí vemos a esta Rika, ahí uniformándose, ya vistiéndose y preparándose para irse. Y está en la casa que se supone que está destruida. ¡Qué mierda! Algo que da mucha risa es que incluso en el manga respetan esto. Incluso muestran un panel en la cual Satoko se queda en Hinamizawa y no va a Santa Lucía. Como dije, hay un panel en la cual la casa se le cae encima a ella porque cayó en una tormenta. Es algo que nos damos cuenta que incluso el manga nos ha hecho decir que Sotsu es bastante mal desarrollado y que literalmente Rikishi le dio una mendiga hueva al corregir las cosas o incluso mejorarlas. Porque como dije, Rikishi sí tenía planeado y sabía que era consciente de que el guión tenía muchos errores, incluso falta de desarrollo. Y pues al final, pues no sé si le dio hueva o no les dijo, no, pues hay que extenderlo. O sea, nunca quiso jamás. O sea, ¿por qué Rikishi? ¿Por qué nunca hiciste eso? Y bueno, lastimosamente tenemos este producto llamado Higurashi Sotsu, que lastimosamente dividió a la comunidad, la hizo más tóxica y ha hecho que la temporada no sea bastante buena. Como dije, es la peor temporada que tenga Higurashi. Lastimosamente tiene un buen final y es lo único que se le puede salvar. Final feliz, todos son felices, pero es muy mal. Y hay que... Y hasta aquí el video. He tardado bastante en crear este video, la verdad, intentando checar entrevistas con Rikishi07 y tanta madre para hacer defensa, el poder admitir y mostrar que Higurashi Sotsu es bastante malo y que fue un desastre, a decir verdad. Es algo raro, la verdad. Este video inicialmente lo hice para hacer como que una defensa, en mi opinión. Pero al final lo hice como una retrospectiva, ya que me mostraría como medio mamón, mostrando el hate que le tengo a Higurashi. Pero no le tengo hate a la Higurashi. La verdad es una serie que me encanta. Es una serie que en sus 2 temporadas me atraparon, me hicieron enamorarme del misterio de los personajes y de todo de lo que han mostrado de Higurashi. A pesar de que el anime no es bueno y tiene sus momentos que nos podemos reír, tiene su toque. O sea, nos enamoramos bastante de Higurashi y por eso estamos aquí viendo Higurashi. Pero lastimosamente, la forma de cómo Rikishi07 ya le está dando igual crear Higurashi es malo y es triste, a decir verdad. O sea, Rikishi07 ya ni siquiera respeta su propia serie. Imagínense, está relanzando el mismo juego cada año. Incluso hay una mendiga escena. ¡Qué mierda! ¿Por qué? Pero sí, amigos, espero que les haya gustado este video. Sé que tardé bastante en crear un video opinión y a la vez retrospectiva, pero como se dan cuenta, espero que vean que hay un cambio de voz porque me compré un micrófono. Pero sí, espero que les haya gustado. Esperen más videos. Me siento muy motivado el poder crear más videos, más contenido para este canal. Y adivinen que llegamos a más de los 200 suscriptores. Nuevamente muchísimas gracias. ¿Quién diría que el canal está creciendo bastante rápido en un año? O sea, imagínense, hemos subido como más de 150 suscriptores en un año y para mí es medianamente muchísimo. Lastimosamente, para la gente que viene de Higurashi, este es mi último video de Higurashi. Ya no quiero hablar más de Higurashi hasta que sea algo relevante, a decir verdad. Tengo planeado ya crear nuevas cosas, nuevos horizontes. Quiero ser más experimentativo con el canal, el ver cómo puede ser el rumbo y